Hollywood se tambalea ante una revelación inesperada, el colapso estructural de un mito de 20 años que ha sumido a la industria en un estado de shock. Durante casi 2 décadas, Nicole Kidman y Keith Urban no fueron solo una pareja. Fueron el epítome de la resistencia de las celebridades, una unidad inquebrantable que parecía desafiar la atmósfera corrosiva de la fama. Fueron los artífices de una narrativa pública construida sobre cartas de amor diarias, una sobriedad inquebrantable y miradas en la alfombra roja que resultaban demasiado íntimas para las cámaras. Pero la fachada no solo se ha resquebrajado, ha sido desmantelada por completo. Por primera vez, el hombre que ha formado parte del círculo más íntimo de sus vidas durante 40 años ha decidido hablar. Russell Crowe, el silencioso guardián de la élite australiana de Hollywood, ha roto toda una vida de discreción para revelar la verdad sobre el divorcio de Kidman y Urban. Esto no es una filtración de un tabloide ni un rumor susurrado de una fuente anónima. Es un relato minucioso de un hombre que estuvo presente cuando surgió la chispa en 2005 y que observó con gran pesar cómo se extinguían las últimas brasas de la confianza en el silencioso resplandor azul de la pantalla de un teléfono inteligente. Russell Crowe no solo presenció el fin de un matrimonio, vio cómo una reputación se precipitaba al abismo y decidió actuar como último recurso para un amigo que lo había dado todo y había recibido una traición a cambio. Para comprender la trascendencia de la revelación de Russell Crowe, es necesario entender el fundamento sobre el que se construye su lealtad. Bajo el deslumbrante foco de Hollywood, las amistades suelen ser alianzas temporales basadas en el éxito de taquilla. Pero el vínculo entre Nicole Kidman y Russell Crowe se forjó en el crudo y esperanzador mundo de la industria del entretenimiento australiana a finales de los años 80. Eran 2 talentos emergentes, unidos por una herencia común y una comprensión tácita del brutal sacrificio necesario para dejar huella en el panorama internacional. Fue un pacto de lealtad único forjado lejos de las miradas indiscretas de la prensa mundial. Durante los años de gran repercusión mediática de la era de Tom Cruise y la devastadora ruptura de esa relación, Crowe fue el apoyo silencioso de Kidman. Fue su refugio en un mundo que rara vez lo ofrece. Esto le otorgó a su perspectiva una autoridad sin igual. No era un conocido lejano que intentaba armar un rompecabezas, era el guardián de su mundo. Fue quien los unió aquella fatídica noche de enero de 2005 en la gala G-Day LA. Vio la chispa entre la actriz y el cantante de country, pero también percibió su vacilación. Fue él quien impulsó la conexión sin saber que algún día sería él quien documentaría su desgarrador final. El romance que acabaría cautivando al mundo comenzó con un periodo de angustioso silencio. Tras aquella primera reunión de gala, Keith Urban no la llamó durante 4 largos meses. Nicole, entre risas, comentó que pensaba que ni siquiera se había fijado en ella, pero cuando por fin se armó de valor, la llama se volvió incontenible. Un paseo en Harley Davidson por Woodstock los llevó a un rincón apartado para hacer un picnic, y el 25 de junio de 2006 ya eran marido y mujer. Era el cuento de hadas australiano perfecto, pero la fachada idílica ocultaba una terrible realidad. Tan solo 4 meses después de la boda, el cuento de hadas se desmoronó. En octubre de 2006, Keith Urban ingresó de nuevo en rehabilitación, recayendo en la adicción que lo había atormentado en el pasado. Más tarde admitió con brutal honestidad que había destruido su recién estrenado matrimonio. Esta fue la primera herida profunda de su unión.
Nicole Kidman no emitió un comunicado de prensa ni buscó un abogado. Canceló todo promociones cinematográficas, apariciones internacionales y compromisos profesionales para apoyar al hombre con el que se acababa de casar. Comprendió que no podía salvarlo, pero podía darle el espacio necesario para que él se salvara a sí mismo. Contra todo pronóstico, el matrimonio sobrevivió. Keith diría más tarde que había nacido en ella, que ella le había dado el ancla para liberarse de sus ataduras. Russell Crowe observó esta prueba de fuego desde la distancia, sabiendo que no se trataba de un romance de Hollywood cualquiera, era una historia de amor puesta a prueba por las condiciones más extremas. Con el paso de los años, un enemigo más insidioso comenzó a infiltrarse en sus vidas, uno que no podía vencerse en un programa de 30 días. Era el efecto lento y corrosivo de la distancia. El motor de la carrera de Keith Urban era la carretera a una exigente agenda de giras que le obligaba a pasar aproximadamente 200 días al año lejos de casa. Durante más de la mitad de sus vidas vivieron en mundos separados conectados solo por señales digitales y el recuerdo de la intimidad. El propio Keith reveló en una ocasión la dura realidad de esa vida, describiendo la profunda miseria de despertarse en un autobús de gira a las 3:30 de la mañana enfermo y completamente solo, preguntándose por qué lo hacía. Esa profunda soledad crea un vacío, y en el mundo de la fama donde las apuestas son altas, los vacíos son peligrosos. Según Crowe, Keith comenzó a distanciarse hace varios años. Su relación se había ido deteriorando, lo que resultó en una importante pérdida de intimidad. La distancia física estaba creando un abismo emocional que ninguna declaración pública podía salvar. Fue en este abismo donde comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma profundamente inquietantes. No se trataba de las tensiones habituales de un matrimonio de larga duración. Eran cambios de comportamiento típicos que insinuaban una doble vida. La primera y más evidente señal era el teléfono. Supuestamente Keith se volvió extremadamente protector con su dispositivo, colocándolo boca abajo sobre las mesas y llevándolo consigo a todas partes. Para una pareja que había funcionado con total transparencia durante casi 20 años, este repentino secretismo digital fue un giro escalofriante. La actitud defensiva comenzó a influir en sus conversaciones. Cuando Nicole le hacía preguntas rutinarias sobre su día de gira, las respuestas de Keith se volvían vagas y cortantes. Estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, cumpliendo con sus deberes de esposo mientras su mente estaba en otra parte. Pero quizás la señal más reveladora fue la que se desarrolló en el escenario mundial. Casi al mismo tiempo que crecían las sospechas de Nicole, las declaraciones públicas de amor de Keith se volvieron más frecuentes y grandilocuentes. En la ceremonia de los AFI en abril de 2024 le dedicó un emotivo homenaje a su esposa, agradeciéndole por haber elegido el amor cuando su adicción amenazaba con destruirlos años atrás. En aquel momento el mundo vio a un esposo devoto. Pero, a través de la mirada de Russell Crowe, este fue un caso de manual de sobrecompensación. Estaba fingiendo devoción ante las cámaras, creando una deslumbrante narrativa pública de adoración para encubrir su comportamiento privado. Es un patrón común en la infidelidad. Cuanto más fuerte es el elogio público, más profunda es la traición privada. Nicole Kidman no es una mujer fácil de engañar. Es una investigadora de su propia vida, inteligente, perspicaz y sumamente intuitiva. Las sonrisas que mostraba en las alfombras rojas ocultaban una creciente inquietud. A puerta cerrada comenzó a monitorear las redes sociales relacionadas con la gira de Keith, buscando las inconsistencias que su intuición le decía que existían.
Empezó a hacer apariciones sorpresa en sus conciertos, gestos que parecían apoyo público, pero que en realidad eran misiones de investigación. El desgaste emocional comenzó a manifestarse en su trabajo. Los directores en el set notaron momentos de fragilidad inesperada durante las escenas de traición o abandono. La línea entre el dolor de su personaje y el suyo propio comenzó a desdibujarse. El dolor más profundo solo lo compartía con Crowe. Él presenció un momento entre bastidores después de uno de los conciertos de Keith, en el que Nicole lloraba desconsoladamente una cruda muestra de un corazón roto. Le confió preocupaciones específicas, una foto de un fan que parecía demasiado íntima, una historia de un miembro del equipo que no coincidía con la versión de Keith. Cada incidente fue una pequeña grieta en los cimientos de su confianza, formando un patrón que ya no podía ignorar. El punto de quiebre no llegó con un choque, sino con el silencioso resplandor azul de la pantalla de un teléfono una noche. Según Crowe, Nicole descubrió una serie de mensajes en el teléfono de Keith que acabaron con cualquier posibilidad de negación. No eran ambiguos, eran intercambios con una corista de su banda de gira. Los mensajes sugerían reuniones privadas concertadas durante las horas en que Keith afirmaba estar trabajando hasta tarde en los estudios de grabación. Fue un engaño claro y calculado. El momento fue particularmente cruel, ya que Nicole se encontraba en medio de un intenso rodaje para un papel exigente que la había dejado emocionalmente vulnerable. El relato sugiere que cuando Nicole encontró los mensajes, su voz no solo estaba llena de ira, sino que estaba profundamente herida. Este fue el final del camino. Según los informes, la confrontación ocurrió en diciembre de 2018 después de una fiesta navideña donde Keith se mostró distante y absorto en su teléfono. Al regresar a casa, la farsa finalmente se derrumbó. No fue una discusión acalorada, fue una presentación metódica de la verdad que duró 4 horas. Nicole presentó las pruebas que había reunido durante meses, los mensajes de texto, las discrepancias en los relatos de viajes y los gastos inexplicables. Al amanecer le dio un ultimátum total, transparencia, una reducción en su agenda de giras y terapia de pareja inmediata. Era su única oportunidad para salvar el matrimonio. Durante unos meses parecía que la promesa se mantendría. Renovaron sus votos en una ceremonia íntima y para el mundo exterior el cuento de hadas volvía a encarrilarse. Pero aquello fue una ilusión desgarradora. Las revelaciones de Russell Crowe sugieren que para el verano Keith había vuelto a sus preocupantes hábitos. Las promesas hechas en las desesperadas primeras horas de diciembre se rompieron. Esta fue la traición final e imperdonable. No fue solo el acto inicial de infidelidad lo que destruyó el matrimonio. Fue la falta de respeto a la última advertencia. Fue darse cuenta de que el hombre al que había salvado no estaba dispuesto o no era capaz de cumplir su palabra. Esta cronología explica las emotivas publicaciones de aniversario en junio de 2025, un momento en que Nicole aún conservaba la esperanza y la cruda realidad de que Keith firmara los papeles del divorcio apenas unas semanas después. El 29 de agosto. Una vez que se rompió la última advertencia, Nicole actuó con rápida y silenciosa determinación. La confianza no solo estaba dañada, estaba pulverizada. El tiempo de las advertencias había terminado y el tiempo de las consecuencias había comenzado. El fin de un matrimonio de 20 años en Hollywood suele ser un circo caótico, pero la separación de Kidman y Urban fue diferente. Fue limpia, eficiente e inquietantemente silenciosa, y en ese silencio las pruebas hablan por sí solas. Los documentos judiciales presentados en Tennessee citaban diferencias irreconciliables, pero el acuerdo de conciliación pintaba un panorama mucho más claro. Se trataba de una decisión tomada desde una posición de superioridad moral innegable. El detalle más revelador fue el acuerdo de custodia.
Keith Urban, un hombre que construyó su imagen pública en torno a la de un padre devoto, aceptó tener la custodia de sus hijas solo 59 días al año. Eso representa apenas el 17% del año. La mayoría de los padres lucharían sin descanso contra un acuerdo tan desigual. La silenciosa aceptación de Keith sugiere que sabía que no tenía poder de negociación. Si hubiera impugnado el acuerdo, se habría arriesgado a una larga batalla legal donde los detalles comprometedores de su comportamiento, los mensajes, las reuniones secretas podrían haber salido a la luz en un tribunal público. El silencio fue el precio de su privacidad. El acuerdo financiero fue igualmente revelador. Aunque ninguno de los dos necesitaba pensión alimenticia debido a sus altos ingresos, Keith pagó por adelantado sus obligaciones de manutención infantil en un solo pago. Esto fue más que una responsabilidad financiera, fue una ruptura total de lazos. Un solo pago garantizó la ausencia de contacto mensual de futuras complicaciones financieras y de responsabilidades pendientes. Fue una ruptura legal definitiva ejecutada con la rapidez de quien sabe que ha perdido el derecho a negociar. En el hermético mundo de las celebridades de primera línea existe una regla tácita inquebrantable. No se habla de la vida privada de los amigos. Russell Crowe, conocido por su aversión a los chismes de famosos, ha respetado este código durante toda su carrera. Por eso, cuando su versión sobre la ruptura empezó a trascender la industria, quedó atónita. ¿Por qué romper el silencio ahora? La respuesta radica en el mismo principio que Crowe ha regido durante décadas: la lealtad. A medida que se difundía la noticia del divorcio, comenzó a gestarse una narrativa perjudicial. Keith era retratado como el esposo desconsolado y devoto cuya agenda de giras creó una distancia desafortunada, mientras que Nicole era pintada como la esposa fría y distante que se marchó. Russell Crowe ya había presenciado esta manipulación mediática. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su amiga, una mujer que lo había dado todo por su matrimonio solo para ser traicionada, era malinterpretada y tergiversada. Su decisión de hablar no se trataba de difundir chismes, sino de proteger su reputación. Era un acto de corrección para asegurar que se conociera la verdadera historia. Nicole no se marchó por su propia voluntad. La empujaron. Ella fue quien dio la última oportunidad y él fue quien la desperdició. Crowe actuó como mensajero, diciendo lo que Nicole no podía decir debido a la discreción legal. Rompió el código de silencio para defender el honor de una amiga. Tras la tormenta legal han surgido dos realidades muy distintas. Según se informa, Keith Urban está llevando la ruptura mucho peor de lo previsto, cancelando presentaciones y evitando a la prensa. Personas cercanas a él lo describen como avergonzado y cansado de ser visto como el malo. Se ha retirado de los focos y su silencio contrasta fuertemente con las efusivas declaraciones públicas que antes lo definían. La otrora imperturbable estrella del country parece estar debilitada por el peso de las consecuencias. Del otro lado está Nicole Kidman. No hay demostraciones dramáticas de dolor ni publicaciones crípticas en redes sociales. En cambio, el mundo ve a una mujer que sobrelleva su desamor con una fortaleza serena e inquebrantable. Fuentes cercanas a ella afirman que está profundamente dolida y se siente traicionada, pero su determinación permanece inquebrantable. Sigue trabajando, ofreciendo interpretaciones memorables y cumpliendo sus compromisos profesionales con elegancia. Su energía se centra en seguir adelante, proteger a sus hijas y continuar con el trabajo que define su vida. Afrontó el fin de su matrimonio de la misma manera que afrontó todas las demás crisis, con una dignidad formidable. Su comportamiento no es una actuación, es la expresión auténtica de una mujer que ha superado las traiciones más profundas y ha emergido fortalecida, no destrozada. La historia que Russell Crowe sacó a la luz
no trata solo del final de un matrimonio. Es una muestra del carácter de Nicole Kidman. Durante casi 20 años fue el pilar y la salvadora, la creyente inquebrantable en una historia de amor que luchó por proteger. Ofreció su lealtad, su paciencia y su perdón frente a la adicción y la distancia. Cuando finalmente descubrió la traición definitiva, ofreció una última cosa, una última oportunidad. Cuando esa oportunidad fue irrespetada, actuó con la rápida determinación de una líder, no de una víctima. Protegió meticulosamente a sus hijos y su propia dignidad, rompiendo lazos con una precisión quirúrgica que no dejó lugar a dramas. El cuento de hadas puede haber terminado, pero la reina permanece. El mundo ahora puede ver la imagen completa. Su legado no se define por el hombre que le rompió el corazón, sino por la fuerza inquebrantable con la que con discreción y firmeza recuperó su trono. Este jaete es el sabor residual de la era Kidman-Urban, un recordatorio de que en el arriesgado juego del amor en Hollywood, la verdad suele ser la primera víctima de una campaña de relaciones públicas. Pero la reflexión filosófica es clara: se puede sobrevivir al fuego de la adicción, pero no al hielo de una promesa rota. Nicole Kidman no perdió su matrimonio por falta de esfuerzo. Lo perdió porque llegó al límite de lo que un corazón humano puede perdonar. Keith Urban perdió más que una esposa. Perdió a la mujer que fue la principal artífice de su supervivencia. Y Russell Crowe, al romper su silencio, se aseguró de que la historia de esta unión no la escribiera quien la rompió, sino quienes intentaron salvarla. El lado oscuro de esta historia revela el precio de una vida bajo constante escrutinio. En esta etapa de sus carreras, tanto Nicole como Keith buscan forjar su legado. Para Keith, este se ve empañado por un acuerdo de custodia del 17% y el silencio impuesto por un acuerdo de pago único. Para Nicole, el legado se ve reforzado. Sigue siendo el pilar de la actuación constante, disciplinada e inquebrantable. La nostalgia que evocan sus primeros paseos en Harley Davidson por Woodstock siempre formará parte de la historia de Hollywood, pero ahora se ve atenuada por la cruda realidad del amanecer de diciembre de 2018. Cuando Keith Urban regresa a los escenarios para su primer concierto desde que presentó la demanda, lo hace sin el anclaje que una vez afirmó que era su mundo entero. Puede que los aplausos sigan presentes, pero la ilusión dorada del marido perfecto se ha desvanecido. Mientras tanto, Nicole Kidman ya está trabajando en su próximo papel, demostrando una vez más que puede mantenerse firme cuando todos los demás giran. No se marchó porque dejara de amar el sueño. Se marchó porque el sueño se había convertido en una mentira, y en la casa Kidman, la verdad es la única moneda de cambio que importa. La intervención de Russell Crowe sirve como un último llamado a la acción para el público. Miren más allá de las sonrisas de la alfombra roja. El verdadero drama siempre es el que las cámaras no captan. El escándalo era necesario para descubrir la verdad, y la verdad es que Nicole Kidman es más que una superviviente. Es una mujer de voluntad férrea que sabe exactamente cuándo termina la actuación. El trono es suyo, el futuro es suyo, y el silencio finalmente es pacífico. Ha pasado de ser una salvadora a ser ella misma, y en esa transición ha encontrado una fuerza que ninguna gira ni corista podría jamás igualar. La historia de Nicole y Keith es una lección sobre el alto precio de la honestidad radical y el aún mayor precio de no serlo. Gracias por ver este análisis a fondo de la estructura oculta del colapso de Hollywood. Si quieres ver los documentos que no quieren que se lean y las historias tras las máscaras doradas, dale a me gusta y suscríbete. El drama de la élite está lejos de terminar
y estaremos aquí para presenciar cada movimiento en el tablero de ajedrez. Por ahora, la reina ha recuperado su trono y el silencio es el único veredicto que importa. En última instancia, el divorcio de Kidman y Urban no fue un fracaso del amor, sino un triunfo del respeto propio. Nicole Kidman pasó 20 años demostrando que merecía la sobriedad de Keith. Pasó los últimos meses demostrando que merecía la verdad. Cuando la verdad no se reveló, dio por terminado el asunto. El efecto secundario es de profundo respeto por una mujer que se niega a ser víctima de su propia historia. Aceptó lo bueno y lo malo, los contratos con Netflix y las estancias en rehabilitación. Y luego dio el paso más difícil de todos. Recuperó el control de su vida. El estándar Nigella Lawson de la revelación de los problemas de drogas de las celebridades parece casi sencillo comparado con el trabajo de introspección emocional que Kidman tuvo que realizar en su propio matrimonio. Pero al final encontró su esencia, encontró su pulso y descubrió que la única persona que puede sostener la corona de verdad es la mujer que tiene el valor de llevarla sola. El rey del country puede haberse extraviado, pero la reina del cine sabe exactamente a dónde va. El futuro ha llegado y lleva el rostro de una mujer que ya no tiene nada que ocultar. La historia es por fin dolorosamente y brillantemente real. La misión siempre fue la supervivencia, y Nicole Kidman no solo sobrevivió, sino que ganó. Ganó su dignidad, ganó el futuro de sus hijos y ganó el derecho a no tener que preguntarse jamás, ¿por qué estoy haciendo esto a las 3:30 de la mañana? El silencio por fin ha terminado y el nuevo capítulo de su historia está escrito con la tinta de la honestidad, un legado que ni siquiera la gira más ajetreada puede borrar. La actuación ha terminado, la persona permanece y es magnífica.